Bienvenidas, bienvenidos a este programa de entrevistas en la Acrópolis. Hoy subimos a la ciudad alta para encontrarnos con un tema apasionante. Hoy tengo el privilegio de conversar con María Jesús Iglesias, una destacada diplomada en trabajo social, experta en terapia familiar, sistémico relacional y fundadora de varios departamentos de trabajo social en España. Con más de 43 años de experiencia como profesora de filosofía comparada de Oriente y Occidente, María Jesús ha contribuido enormemente al estudio y difusión del pensamiento filosófico y psicológico en nuestro país. Dirigió las sedes de Nueva Acrópolis en algún país del Caribe y en Galicia, y ha formado profesores y estudiantes en Japón e India en filosofía y en psicología. Ella también es la fundadora de la asociación Inarcadia Centro, que está dedicada al estudio de la vida y obra del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, organizando talleres, seminarios y viajes culturales, tanto online como presenciales. Es una prolífica articulista y conferenciante. María Jesús relaciona la filosofía, la psicología y la literatura, como veremos hoy en esta entrevista. Además, es formadora en Universitas Estudios Generales, donde tiene un curso dedicado, accesible a todos nosotros, que se llama Carl Gustav Jung, Claves de Autoconocimiento, que os recomendamos a todos los que nos estáis viendo de todos los países del mundo. Y en esta entrevista vamos a explorar la fascinante relación de la psicología profunda con Don Quijote, la obra maestra de Don Miguel de Cervantes. Bienvenida, María Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Héctor, por haberme invitado. Es realmente un placer volver a reencontrarnos y con temas tan interesantes como estás dirigiendo en este ciclo de entrevistas. Muchas gracias también a ti. Igualmente, pues vamos allá. La psicología profunda en Don Quijote es un tema que mucha gente se pregunta. ¿Cómo describiría Carl Gustav Jung la influencia de la psicología profunda? ¿O qué relación habría entre la psicología profunda y los personajes literarios como Don Quijote? Bueno, aquí tendríamos que primero valorar sobre quién vamos a hablar. Por un lado, Carl Gustav Jung es un personaje real. Por otro lado, el Quijote es un personaje imaginario. Pero vamos a ver, y yo estoy plenamente convencida, de que hay una estrecha relación, como si de alguna manera estuvieran conectados personaje real con personaje imaginario, más allá del mundo de las formas. Ambos, cada uno en su, dijéramos, en su plano, son misteriosos. Yo querría citar una frase de un terapeuta psicoanalista que estudió, fue paciente primero de Jung y luego estudió, hizo la especialidad, era estadounidense, se formó en Zúrich con Jung y luego regresó a Estados Unidos. Ujú. Este hombre murió no hace mucho, en el año 2007, con 104 años, Ujú. y él era uno de los grandes admiradores de la parte de Jung que trabajaba sobre todo la relación de la psicología y la alquimia. Quiero citar lo que él dice porque realmente nos está introduciendo en el misterio primero del personaje real. Él dice, es casi imposible describir lo que era Jung. Es una especie de mezcla entre campesino suizo, erudito y algo más de naturaleza espiritual, lo que refleja o describe a un hombre que técnicamente no debería existir, pero que sin embargo existió. Bien, no cabe duda que Carl Gustav Jung, como todos sabemos, porque lo curioso es que él está probablemente apartado de la ortodoxia de las universidades, pero sin embargo, en otro plano tiene una tremenda lista de seguidores, de estudiosos, de admiradores, casi diríamos de discípulos. Ujú. Y por otro lado, el personaje del Quijote. Claro, cuando hablamos de un personaje de ficción, ya nos estamos planteando toda una serie de elementos. En el personaje de ficción del Quijote es difícil también separarlo del propio autor.
Y una de las cosas que me llama la atención es que a veces se hace mucho hincapié en investigar al autor, en lugar de tal vez investigar al personaje. Ujú. Como que llama la atención porque, curiosamente, en el caso del Quijote, entre su autor y él, hay como una especie de vínculo extraño, puesto que la vida de Cervantes, tal como nos la describe las crónicas históricas, también fue realmente una vida de aventura y también de generosidad. Pero bien, eso sería tema para otro día. En el Quijote nos vamos a enfrentar a dos aspectos. Por un lado, que sería el personaje, y por otro lado, la realidad en la que vive, el mundo en el que vive, puesto que el misterio o el enigma de la obra no está solo en el personaje, que lógicamente es la clave, podríamos decir, es el arquetipo por excelencia, sino en todas las historias, personajes, episodios, etcétera, que se van entrecruzando a lo largo de la narrativa de la obra. Hasta el Ujú. extremo que podríamos considerar que cada capítulo del Quijote es realmente una novela en sí mismo, donde, curiosamente, se va a abarcar 1000 aspectos. En el Quijote conocemos gastronomía, es decir, hasta fórmulas gastronómicas. Ujú. Conocemos medicina, hasta elementos de terapias, elementos de curación, medicamentos, etcétera. Por otro lado, nos encontramos con que nos describe también las situaciones sociales de la época, las clases sociales, los niveles de educación, etcétera. Pero más allá de todo eso, lo que yo considero verdaderamente importante en el Quijote es eh, que le veo como un tratado filosófico moral. Y más allá de eso, incluso, y aquí lo relacionamos con la psicología profunda, es Ujú. una obra alquímica. Es decir, es una obra de transformación. Si tenemos en cuenta que para Carl Gustav Jung y su psicología profunda, el desarrollo del ser humano, ese objetivo de conocerse a sí misma, esa clave de autoconocimiento, de alcanzar la propia identidad, que él describió también nombrando sus arquetipos, esa búsqueda de identidad, que no sería sino una búsqueda y tratar de encontrar ese Dios interior que de alguna manera todos sentimos que lo somos, que nos arranca de alguna forma de lo temporal para sumergirnos en una búsqueda de lo atemporal que rompe con los cánones del espacio y del tiempo. Lo Ujú. vamos a encontrar también en el Quijote, porque curiosamente el Quijote es una obra que nos desvincula del espacio-tiempo. Entonces, si hablamos de que la narrativa del Quijote es una narrativa alquímica y para Jung el trabajo de la psicología profunda, el trabajo del desarrollo y autoconocimiento del ser humano, esa transformación y transmutación interior a través de ese sendero que va recorriendo, que él nombra como sendero de individuación, que no es ni Ujú. más ni menos que la búsqueda y el trabajo por llegar a la verdadera identidad, indudablemente están absolutamente relacionados. Porque lo importante es que tanto uno como otro nos está diciendo que cada uno de nosotros que tomamos contacto con la obra de uno o con el otro personaje, realmente es algo para cada uno de nosotros. Es decir, caminar, andar, dirigirnos hacia la meta, que sería ser lo mejor que cada uno podemos llegar a ser. Y algo más, ser conscientes de ese proceso. Para cerrarlo de alguna manera, como símbolo podríamos decir que el Quijote es el arquetipo que abarcaría todas las proyecciones arquetípicas para los seres humanos. Y antes Ujú. de terminar esta pregunta, voy a terminar como abrí. Si al principio quise leer los comentarios de un terapeuta junguiano, ahora Ujú. quiero leer los comentarios de un famoso escritor ruso, Dostoyevsky, también un ser inmortal prácticamente, cómo él valora el Quijote. Es una carta que él escribió en el año 1876 y ahí describe la gran admiración que él siente por el Quijote.
Y dice, en todo el mundo no hay obra de ficción más profunda y fuerte que esta. Hasta ahora representa la suprema y máxima expresión del pensamiento humano, la más amarga ironía que pueda formular el hombre. Y si se acabase el mundo y alguien preguntase a los hombres, veamos, ¿qué habéis sacado en limpio de vuestra vida? ¿Qué conclusión definitiva habéis deducido de ella? Podrían los hombres mostrar en silencio el Quijote y decir luego, esta es mi conclusión sobre la vida. ¿Podríais condenarme por ella? ¡Wow! Qué maravilla, María Jesús. Y entonces, ¿hasta qué punto Don Quijote es el arquetipo del héroe que va recorriendo el camino de individuación? ¿Se ve perfectamente la relación de Don Quijote con el arquetipo del héroe o es difícil de ver ese camino de individuación, ese camino alquímico? Bueno, realmente el Quijote es mucho más que un solo arquetipo. Es, como decía, el compendio de todos los arquetipos o de todas las proyecciones arquetípicas para los seres humanos. El sendero del héroe o el viaje del héroe, que realmente es la vida, es un viaje que tenemos que inexorablemente recorrer en la medida que encarnamos y que tiene muchas etapas. Y a lo largo de esas etapas vamos manifestándonos de una manera o de otra, porque vamos desarrollando, vamos sacando de nosotros o va surgiendo de nosotros diferentes aspectos, diferentes enfoques. El viaje del héroe en el Quijote sería la mirada más sencilla. La primera mirada, indudablemente, es un viaje del héroe. Es un camino, un largo camino, por un lado lleno de dificultades, como es la vida, lleno de frustraciones, lleno de burlas, de dolor, pero curiosamente, ese viaje, el Quijote, nos transmite un mensaje. Yo digo, irónicamente, para ponerme un poco en esa clave irónica de Cervantes, el Quijote es incombustible, porque le golpean, se burlan de él, le marginan, le hacen de todo, y sin embargo, no importa. A él le derriban de su caballo, le golpean, se queda maltrecho, herido, no importa. Él se levanta y continúa. Y continúa, dijéramos, con esa seguridad de la misión que tiene que cumplir, que es alcanzar su meta y curiosamente esa meta no es solo para él, es para la humanidad. Recordemos que en un pasaje él habla de la edad de oro a la que tenemos que llegar y hay que trabajar y luchar en esta edad de hierro, le dice a Sancho, Ujú. eh, que podemos aplicarlo incluso a nuestro propio momento histórico. Tú muy bien lo describiste en un mensaje que me enviaste, esta época gris, esta época oscura. Lo peor es eso, que sea gris, donde no hay nada definido, donde no se ha alcanzado la armonía por oposición, sino que es una especie de mezcla caótica, donde de alguna manera nada está organizado, nada está cosmogonizado, nada está plasmado en su propia naturaleza. Como te decía antes, el arquetipo del viaje del héroe en el Quijote sería el primero, o sea, el general, que también podemos ver reflejado en los 22 arcanos del Tarot. Pero Ujú. curiosamente, luego tiene toda una serie de, yo diría, millones de matices que podremos asociar. Primero, uno de los primeros elementos de ese viaje que vamos a entenderlo como una especie de viaje ya de conciencia, o sea, de conciencia, vamos a ver que él no está satisfecho con su vida. Él siente que no hace nada, es un hidalgo empobrecido, es un hidalgo que no hace nada, no tiene dinero, está, pues eso, eh, no hay nada de contentura, podríamos No decir, tiene en su vida. hijos, no tiene hijos, Exacto, no no. tiene familia, no tiene Ujú. hijos, ahí tiene unos parientes muy, muy tibios, por decirlo de alguna manera, que encima no le comprende. Vemos la figura del sacerdote centrado en su dogma, que no va más allá tampoco. Ese Ujú. descontento le lleva a decir, hay algo en mí, yo soy un caballero o quiero ser un caballero.
por un lado, podríamos decir, toma conciencia de que es algo más que esa vida gris y triste que está llevando y que por lo tanto tiene que llegar a alcanzar esa identidad. ¿Qué es lo primero que hace? Ahí es una escena del Quijote que a mí me encanta, que es cuando él se va a la cuadra, mira a ese caballo flaco, envejecido, un desastre, y se queda pensando, pensando, pensando que tiene que ponerle nombre. Y aquí Ujú, podríamos decir del proceso mágico de nombrar a las cosas, tanto las materiales como las inmateriales. Él dice, tengo que ponerte un nombre, pero tiene que ser un nombre que corresponda y que sea acorde a la misión que vas a cumplir. Ya empieza un proceso mágico. Y ujú, después de 3 días y 3 noches, al fin lo encuentra, Rocinante. Bien, el siguiente paso es encontrar su propio nombre. ujú, Y el paso siguiente es preparar sus armas. ¿Qué simboliza en el viaje del héroe las armas de Don Quijote? Si lo asociamos a cada uno de nosotros, serían las cualidades que tenemos, ujú. los poderes ocultos que tenemos y de los que no somos conscientes, o las virtudes que tenemos. Uno de los problemas de nuestro tiempo es la falta de autoestima. Y diría yo, nos sobra egoísmo y nos falta una estima objetiva de nosotros mismos. Las armas representan eso, pero las armas de Don Quijote, fíjate, están envejecidas, están melladas, están oxidadas. No importa, él las transforma. Primer, dijéramos, paso. Es consciente de que necesita toda una serie de elementos para ese viaje que ha de emprender. Y finalmente sale. ¿Pero qué ocurre cuando sale? Que de repente se da cuenta que lo que él quiere ser no ha sido, podríamos decir, iniciado. Necesita ser nombrado caballero. Ujú. Bien, no quiero seguir porque nos llevaría muy largo, pero que me refiero a toda esa serie de elementos para comenzar el viaje del héroe. Porque luego la vida, para cada uno de nosotros, nos va a traer toda una serie de elementos. Veremos luego las fases, ¿de acuerdo? Muy aplicables a nuestro momento histórico por la crisis humana y social y espiritual que estamos atravesando. Pero que no olvidemos que en el viaje del héroe, Quijote nos está diciendo que hay un alma única para todos los seres vivos, que tenemos una serie de elementos que son nuestras armas, que aunque estén oxidadas porque no somos conscientes de ellas o no las hemos sabido activar, están ahí esperando que lo hagamos. Y luego tomar la decisión de salir a los inmensos campos de la vida y pasar el proceso de iniciación, de ser nombrado caballero, que es otro proceso mágico de que hablaremos un poco después. Qué maravilla, María Jesús, qué maravilla. Bueno, los que no hayáis leído El Quijote, eso que está contando María Jesús está en la primera parte. eh, en una venta, que para él es un castillo, es nombrado caballero después de velar sus armas. Y te quería preguntar algo bastante profundo, María Jesús, que no sé si me estoy adelantando un poco o no a la historia, pero va relacionado con lo que has dicho de los nombres, que ya empieza como una magia al nombrar las cosas. Y te quería preguntar en qué medida el cambio de nombre que va sufriendo o que va desarrollando Don Quijote está reflejando esas etapas del proceso de individuación. Porque Sí, estoy yo leyendo ahora la segunda parte, acabo de terminar la aventura en la cueva de Montesinos, eso fue ayer, y ahora estoy en Zaragoza, cuando el Quijote va a Zaragoza, y precisamente y a estoy yo viendo, Barcelona, sí. sí, a Barcelona al final, ahora mismo yo estoy en Zaragoza y Don Quijote ahora mismo está en Zaragoza en el Ebro, coge una barca, cruza al otro lado, se encuentra con unos molineros, etcétera, etcétera. Pero la pregunta era, el caballero, Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, el caballero de los leones, y luego vuelve a ser Alonso Quijano o no. No, no lo acabo de Bien, entender, es un sí, misterio para mí. sí, eso es lo más misterioso del Quijote y que además refleja la realidad del viaje del héroe. Porque el viaje del héroe debe morir al final. El viaje del héroe, el triunfo, no está en el triunfo de lo material, no está en la gloria de lo material. Pero lo de los nombres sí es especialmente significativo y nos está dando las claves. En primer lugar, el nombre es Alonso Quijano, pero
se transforma en Don Quijote, además de la Mancha, es decir, tiene un vínculo con la tierra, ¿no? Por otro lado, es nombrado Caballero de la Triste Figura. Llega luego al encuentro con la famosa jaula de los leones y es el caballero de los leones. Pero ¿qué ocurre al final? Y aquí tendríamos que hablar también del misterio de la segunda parte, que podemos verlo a continuación. ¿Por qué se convierte otra vez en Alonso Quijano? Porque el viaje del héroe es de lo uno y de lo otro, como diría Platón. Es de lo material y de lo atemporal. Es de lo material y de lo espiritual. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos encarnados, es decir, el Quijote es el arquetipo y durante un tiempo está encarnado en Alonso Quijano, transformando. Pero ¿qué ocurre? Que Alonso Quijano sí es temporal y debe morir, como todos nosotros. ¿Qué ocurre cuando muere? Hay algo que a mí me parece maravilloso y que realmente yo lo veo como una clave mágica e incluso de misterio profundo que requiere meditación para entenderla. ¿Qué le dice él a Sancho Panza? Él le dice, soy un hombre bueno, soy Alonso Quijano, soy un hombre bueno. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como seres humanos recorriendo ese viaje del héroe? No, en nuestra vida no es el viaje del héroe guerrero que va a ganar batallas, no, es la batalla de la vida que nos toca vivir, la superación de las pruebas de la vida que corresponde a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el objetivo es que cuando llegue el final de nuestra vida, nosotros digamos, soy fulanito de tal, he cumplido y llego al final de mi vida siendo un hombre o una mujer bueno. Mm, qué maravilla, qué maravilla. Así se entiende más, se entiende muy bien. Muchas gracias por estas claves. No puedo seguir adelante sin preguntarte por el papel de Sancho Panza. ¿Cuál es el significado psicológico de la relación entre Don Quijote y Sancho Panza? Bueno, aquí tendríamos que recurrir a Carl Jung con la manifestación de los opuestos. Ujú. El universo es dual. Toda manifestación se hace doble. Lo alto por lo bajo, lo negro por lo blanco, el día por la noche, lo material por lo espiritual. Es decir, no puede existir en el mundo manifestado del universo lo uno sin lo otro. Y Cervantes aquí hace también una verdadera maravilla en la descripción que hace tanto de unos como de otros. Ujú. Siempre no, lo limitamos, por ejemplo, a las claves de la psicología de Jung, tendríamos, por ejemplo, la intuición, Don Quijote, la sensación, Sancho. Ujú. Sancho es el mundo material, el mundo que busca las sensaciones, el mundo que busca las posesiones. Recordemos que en un principio Sancho va con Don Quijote porque le promete que será gobernador de un principado, Una ínsula. como efectivamente a lo largo le va a pasar con la isla de Barataria, ¿no? Ujú. Que, sin embargo, luego, otro proceso a meditar, él va a renunciar, después Sí. de haber sido absolutamente justo y sabio. ¿Eh? Ujú. Con lo que nos está indicando también que cuando hay un vínculo entre lo material y lo espiritual, lo material se está manifestando arquetípicamente. Entonces, no podría existir Don Quijote sin Sancho Panza. Hay una pequeña parábola o cuento de un maestro y un discípulo, creo que China, en que un maestro le indica, enseñando a un discípulo jovencito, que plante dos árboles muy cercanos uno del otro y Ujú. que los ate, ¿no? Los una por una cuerda. Entonces tiene que regarlos todos los días, a los dos, por igual, porque ambos árboles tienen que crecer armónicamente, paralelamente. Y le explica que un árbol representa la vida material y otro árbol la vida espiritual. Ujú. El vínculo entre Don Quijote y Sancho no se puede explicar solamente desde el punto de vista psicológico. Eso sería muy pobre, o sea, una visión meramente en una clave psicológica, porque realmente es una clave alquímica.
Es el vínculo entre lo material y lo espiritual. Sancho realmente nos da, dijéramos, la evidencia de que los valores espirituales se pueden llevar a la realización plena en lo material. Y así debe de ser. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es dijéramos, la posibilidad? La actitud de Sancho. Sobre todo, Sancho, ¿qué manifiesta? Fidelidad. Por encima de todo, es fiel a Don Quijote. Por otro lado, permanencia. Él permanece con Don Quijote bajo cualquier circunstancia. No puede dejarle. Es más, incluso en un momento determinado le impulsa a que continúe. Sí. Termina estando en el lecho de muerte de Don Quijote y de alguna forma ahí percibimos también otro proceso mágico. El arquetipo va a continuar encarnándose. Cuando muere la persona, no importa, porque esa persona ahora se va de lo material, ya se funde, dijéramos, con el otro plano, al otro lado, pero el arquetipo ya ha tocado la materia. Sancho ya está tocado por la magia del arquetipo. Entonces no se puede separar a Sancho de Don Quijote, porque es la armonía de los opuestos. Si te das cuenta, la auténtica conexión con el mundo de los arquetipos profundos que decía Jung, o los arquetipos primordiales de que hablaba Platón, de lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, no tiene función si no se plasman en el mundo material. Sí, Entonces, de alguna manera, eso es lo que refleja, por lo menos en una de sus claves, ya que claro. la obra tiene muchas claves de interpretación, pero en una de sus claves que podemos entender es el vínculo entre Don Quijote y Sancho. Si trabajamos, somos conscientes de ello y trabajamos armonizando ambos sin detrimento uno del otro. Y ya está. Es decir, la vida espiritual no se va a plasmar y a manifestar destruyendo la vida material. Ni la vida material va a estar plasmada en su riqueza total si se desprende de la vida espiritual. Eso es lo que en una clave muy sencilla representa la relación entre Quijote y Sancho. No sé cómo lo vería Jung. Ya, Yo lo explico como yo lo veo desde el significado arquetípico. sí. Pero eres muy, muy conocedora de la obra de Jung y seguramente pues estás muy cerca de su corazón y de su pensamiento. Y ahora te quería preguntar precisamente sobre el arquetipo de la sombra. ¿Cómo relacionaría Jung el concepto de la sombra en el contexto de Don Quijote? ¿Dónde podemos ver la sombra? ¿Quiénes son los encantadores, los magos que ponen en peligro la aventura o que se manifiesta la sombra a través de qué personajes en el Quijote? ¿Qué lecciones nos ofrece sobre nuestra propia sombra? Te voy a comentar algo curioso. Mira, en todos o en la mayoría de las clases o talleres que yo he dado sobre el Quijote, cuando llega la hora de las preguntas, vamos, el 90% de los asistentes me preguntan por la sombra. Es decir, hay algo, no sé, es curioso, ¿no? Que en el tema de los arquetipos, como la gran preocupación, ¿no? Gira en torno al arquetipo de la sombra. Eso me lleva a preguntarme por qué nos manifestamos interesados por la sombra. Porque indudablemente sabemos que la sombra, mirándola desde un punto de vista filosófico, no es nada negativo en sí mismo, es algo que está caotizado, vamos a decirlo así, que es caos, que no está cosmogonizado. Jung decía de una manera muy simple, donde hay sombra, pon luz, pero en el mundo de la manifestación, todas las cosas que surgen tienen sombra, hasta los dioses tienen sombra, en la medida en que están manifestados en el mundo o en el mundo material. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Sentimos atracción por la sombra o por el misterio que representa esa especie de dragón que está ahí en las mazmorras de nuestra personalidad? Bien, el primer trabajo sería lógicamente aceptarlo y después, de alguna manera, darle nombre, ¿no? Como en ese proceso mágico del que hablaban los egipcios, ¿no? Si le das nombre, el monstruo desaparece.
Pero a lo largo de la obra del Quijote vamos a ver no solo sombra individual, sino también sombra colectiva. Porque de la misma forma que Jung nos dijo, existe un inconsciente individual y existe un inconsciente colectivo, también hay sombra individual y hay sombra colectiva. En la sombra individual estaría, por un lado, vamos a decir, uno de los aspectos de la sombra, que sería como el negativo, en las, dijéramos, las actitudes de diferentes personajes que se van a manifestar a lo largo de la obra. Pongamos por caso un ejemplo simple, el sacerdote y la sobrina y la prima, bueno, La los ama, parientes cercanos, sí, exacto, el ama, no me he acordado de la palabra, que destruyen la biblioteca Don Quijote. de Don Quijote. Esto nos va a retraer a la memoria a determinados sucesos históricos terribles para la historia de Sí. la humanidad, donde el fanatismo político religioso destruyó verdaderas obras de arte, ¿no? Ahí tenemos una sombra plasmada de una manera muy clara. Pero si seguimos más adelante, aparte de sombras individuales, nos vamos a encontrar con sombras colectivas cuando es el grupo, el que, por ejemplo, quiere burlarse de Don Quijote, ¿no? Entonces quiere humillarle, quiere de alguna manera convertirle en un bufón y se divierten con él sin tener en cuenta sus sentimientos, sin tener en cuenta que es otro ser humano. Ahí tendríamos una sombra colectiva. Cuando lo Por meten en poner una jaula, por ejemplo, cuando lo meten en la exactamente jaula cuando lo meten en para una llevarlo jaula, al pueblo. exactamente, que también lo tenemos en un proceso anterior, cuando él se encuentra con unos locos, ¿no? Que están Sí. metidos en jaulas, efectivamente. Porque si te das cuenta, en ese episodio es una forma de quitarle humanidad, que es, Sí. dijéramos, el mayor ataque que se puede hacer a un ser humano. Ujú. O sea, quitarle su humanidad. Te encierro como un animal, es decir, como un ser inferior. Ahí Ujú. teníamos, podríamos hablar de la sombra, no solo de la crueldad, sino de la sombra de la prepotencia, del fanatismo, del desprecio hacia los demás, justo toda la antítesis de lo que representa Don Quijote, que es la generosidad y algo muy importante que es la mirada transformadora. Porque si realmente Jung nos dice donde hay sombra, donde hay oscuridad, pon luz, realmente el Quijote es lo que hace. Porque fíjate en el episodio, cuando él llega a esa, dijéramos, a esa taberna o a esa venta, donde él Ujú. va a solicitar al ventero que le nombre caballero, Ujú. fíjate que él ahí él transforma. El ventero, que es simplemente dijéramos, un hombre de taberna, sin educación, vulgar, burlón, que lo único que le mueve es el dinero. Sin embargo, el Quijote, ¿cómo lo ve? Lo ve Como como un el gran rey. señor del castillo, Ujú. efectivamente. O sea, ahí le transforma, es como si de alguna manera la mirada del Quijote fuera más allá de la sombra, o Ujú. sea, realmente a la parte luminosa de la persona. Las dos prostitutas que están ahí, ¿cómo las ve Don Quijote? Como, Como dos como dos doncellas, damas, dos exacto, como damas. dos damas, con toda la dignidad, con toda la belleza que representa. Entonces, de alguna manera, el concepto del arquetipo de la sombra en el Quijote, yo no diría que Sancho es la sombra de Don Quijote. Ujú. Yo diría No. que Sancho es el alter ego de Don Quijote. La Sí. sombra estaría, hombre, a menos que queramos aceptar la otra visión de la sombra, que es como esa parte en nosotros, esa energía en nosotros, o esos poderes, o esas armas, empleando terminología del Quijote, que están un poco abandonadas, no usadas, no activadas, que eso Ujú. ya sería otra cosa, pero realmente casi simplificaríamos en lo mismo. Ujú. ¿Cuál es la clave de dar sombra? Perdón, de deshacer la sombra. Es dar luz y la sombra desaparece por sí misma, o sea, se funde con la luz. ¿Qué es lo que ocurre con el simbolismo de la luz? La luz la asociamos, por ejemplo, como elemento primordial con el fuego. ¿Y el fuego con qué lo asociamos? Con el conocimiento, con la sabiduría. Por lo tanto, donde hay ignorancia, que es la sombra, pongamos conocimiento, pongamos sabiduría. Y la energía de la sombra se va a transformar a su vez en luz.
cómo la leña seca se transforma en fuego cuando se le prende fuego. Sí, María Jesús, permíteme que introduzca una pregunta aquí por curiosidad personal mía, ¿no? Y también puede ser muy interesante para los espectadores. El Caballero de la Blanca Luna, que al Sí, final lo sí, vence en la playa de Barcelona, es una sí, especie de caballero opositor que lucha contra Don Quijote. Si Don Quijote fuera el sol, él es la luna. Está simbolizando Cervantes esa oposición de los opuestos. Ese caballero de la Blanca Luna es la sombra. ¿Y le vence realmente o no le vence? Ahí tengo como también sí, mucha incógnita, sí. mucha... Sí, tienes razón, es un episodio misterioso. Sí, Es un episodio misterioso empezando por el nombre, claro. efectivamente, el caballero de la luna. Yo creo más bien que representa tal vez otro arquetipo o otra proyección arquetípica encarnada para la prueba final del caballero. Ujú. Creo que por lo menos en una de sus interpretaciones, vuelvo a decir que los niveles de interpretación del Quijote son muchos, Muchos. tantos como niveles de conciencia, Sí. tanto como etapas de iniciación. Pero tengamos en cuenta que este caballero de alguna manera representa los valores del mundo cotidiano, pero Ujú. no se burla de Don Quijote. Se va a enfrentar a él cara a cara. No es como otros personajes anteriores que se han burlado de él, que lo han cosificado, que lo han encerrado, que lo han golpeado. No, aquí entramos casi como en una lucha honrada, digna. No sé si me explico. Sin embargo, Entonces, es su amigo Sansón Carrasco, que está disfrazado del Caballero de claro, la Blanca claro, Luna. Es claro, una claro. maravilla literaria, ¿no? Una Sí, maravilla. sí. Es que ahí está la clave que me da la razón. ¿Me entiendes? No es, perdón, no es un enemigo, es un amigo. Y es Ujú, un amigo que le va a dar el espaldarazo final, donde Quijote va a ser ya Alonso Quijano el hombre bueno, ujú. que es el mundo real ya, pero es un hombre bueno. No es un hombre, dijéramos, ignorante, que se sienta a disgusto en su vida y tal, no, es un hombre bueno, ha alcanzado el objetivo. No obstante, a mí me gustaría aclarar algo respecto a la sombra, porque tú sabes que hay muchas teorías, muchos movimientos relacionados con la New Age y todo eso. Hay que abrazar la sombra. Yo no estoy de acuerdo con esta expresión. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque da lugar a ciertas confusiones. Porque yo abrazo aquello que quiero, aquello que amo. Entonces, si yo reconozco que la sombra es aquello que en mí hay que superar, que hay que iluminar, si yo lo abrazo, quiero decir que lo amo. Por lo tanto, amo mi oscuridad. Me gusta más emplear la expresión aceptar la sombra, porque es el Ujú. reconocimiento de que no somos perfectos, que todavía no hemos realizado la totalidad de nuestro sendero de individuación, no hemos alcanzado el sí mismo, pero estamos en el proceso de tomar conciencia de ello y caminar hacia ello. Y podríamos decir, sí, entendido el matiz. María Jesús, muy, muy práctico ese matiz, porque las palabras a veces son muy importantes. Sí, Podemos decir que Don Quijote abraza o que, digamos, integra o que acepta la sombra a través del Caballero de la Blanca Luna, porque acepta la derrota de alguna manera, que el caballero le ha derrotado, pero con una condición, que es a la siguiente pregunta a donde voy, con la condición sí, de que él no va a renunciar a Dulcinea, es decir, acepta volver a su pueblo, acepta la derrota, digamos, en el campo de batalla, dice, aquí fue Troya, me voy, pero con una condición, no voy a renunciar a Dulcinea, lo cual me lleva a integrar la sombra, parece que logra integrar la sombra, pero nos lleva al arquetipo de Dulcinea, que simboliza ese momento y también qué significa Dulcinea, ¿no? Nos llevaría a dos preguntas también muy grandes, pero bueno, lo que tú quieras respondernos. Bueno, como decía antes, cada uno de los personajes, cada una de las secuencias del Quijote representa muchas cosas. Ya decíamos antes que el arquetipo del Quijote
realmente abarcaba todas las proyecciones arquetípicas. Dulcinea también en sí mismo representa muchas cosas. Por un lado, podríamos decir que representa el ánima para un hombre, o sea, para un héroe representaría un héroe masculino, representaría el ánima. Para una héroe femenina representaría el arquetipo de lo sagrado femenino, de lo mágico femenino. En el caso de la derrota, pseudo derrota diría yo, porque es una derrota, es como el enfrentamiento final. eh, es muy, ¿cómo diría yo? Ese episodio merece la pena trabajar sobre ello porque yo creo que es la consagración final, fíjate, del proceso. Porque precisamente nos está dando la lección de que al final de nuestro sendero del héroe, de nuestro sendero de individuación, de nuestro camino del héroe, no conquistamos lo material, sino que conquistamos otro terreno y, de alguna manera, es el enfrentamiento a la etapa final a la que todos tenemos que enfrentarnos, que es la muerte. Y ahí tenemos que dejar todo lo material. Recordemos que la luna, de alguna manera, también está vinculada a ritos de misterio, de muerte también, con divinidades relacionadas con la muerte. Entonces decimos el sol da la vida, pero la luna representaría entonces el opuesto, es decir, la muerte. Pero efectivamente Don Quijote, el vínculo con Dulcinea, no renuncia a ello. ¿Por qué? Porque Dulcinea también está en el mismo. Primero como ánima y en segundo lugar tal vez como alma, que va más allá, ¿no? Porque el alma, el yo superior representaría realmente el ánima y el ánimos unidos, transmutados Sí. Por superación, ¿no? Ese, en mi opinión, sería una de las lecturas. Don Pues, Quijote no puede renunciar a Dulcinea porque si no, no tendría sentido nada de todo el proceso argumental. o sea que en una clave Dulcinea puede ser el ánima, como dices, pero en otra clave podría ser el propio arquetipo central, el arquetipo del sí mismo, como una especie de Sí, esencia a la cual no puede renunciar, ¿no? sí, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble toda la lectura que podríamos volver a hacer del Quijote, releerlo muchísimas veces, descubriendo capas y capas y niveles de sí. profundidad! ¡Qué maravilloso! Y, Realmente es una obra a la que uno podría consagrar la vida entera. ujú. Y aquí tenemos un tema que también te quería preguntar, María Jesús, te quería preguntar hasta qué punto Don Quijote influye en el pesimismo, es decir, ¿es una obra pesimista? ¿Es una obra optimista? ¿Es una obra que tiene las dos cosas a la vez? De alguna manera se relaciona el Quijote con el alma de España también, una especie de época, digamos, de decadencia, ¿no? Del siglo XVII, el final del Imperio español. De alguna manera, luego los escritores como Unamuno o como Pío Baroja, la generación del 98, hay una especie de nostalgia o de abatimiento o de pesimismo en el Quijote. Bueno, hablábamos al principio de que el Quijote también es una crónica periodística casi, porque hace una descripción de la sociedad de la época, hace una descripción perfectamente de los problemas, del el estado socioeconómico, de defectos y virtudes de esa sociedad, de las carencias, etcétera. Mira, la vida es alegría y tristeza. Por lo tanto, el Quijote, si representa realmente el arquetipo de la vida del ser humano en lo individual y de la vida de la humanidad en lo colectivo, tiene que ser una obra de alegría y de tristeza. Decíamos antes que es una obra de alquimia, por lo tanto tiene que tener los dos opuestos. ¿Eh? Y la clave está en el fruto que podemos sacar de armonizar lo uno y lo otro. Pretender que la vida es solamente alegría es una irrealidad. Ahí sí que estaríamos hablando de una locura y no divina locura. Y en otro aspecto, no es tristeza permanente.
porque si no, la Maya, esa divinidad oriental que dice que con sus velos embellece la visión que podemos tener de la vida, no estaría. Es decir, es lo uno y es lo otro. Lo que ocurre es que también es una obra de realidad objetiva. O sea, más allá del proceso mágico simbólico, el Quijote transita por la vida de Alonso Quijano, la vida de Sancho Panza, la vida cronológica, lo que diría Jung como el espíritu de los tiempos. Por Ujú, mucho que él se viva más en el espíritu de las profundidades, pero él está encarnado en el espíritu de los tiempos. Y ujú, el espíritu de los tiempos es algo que está inacabado, que hay momentos en los que los seres humanos se acercan más al arquetipo historia y otros momentos que están más alejados. Y en ese sentido, perdón, Miguel de Cervantes lo refleja y además lo refleja con un cierto sentido, casi diría yo, lúdico, irónico. ujú, Entonces, mira, yo respecto a esto que planteas de la mirada pesimista o la mirada optimista, depende, depende, depende de cómo se mire, porque hay una realidad y es aceptar que en la vida hay momentos para todo. Lo que podemos transformar es la mirada con que enfocamos esa vida, porque hay cosas, como decían los estoicos, que no dependen de nosotros. Lo ujú. único que depende de nosotros es cómo nosotros podemos afrontar esas situaciones que no dependen de nosotros. Te puedo contar una anécdota, puedo contar una anécdota. Yo Ujú, recuerdo cuando era niña, yo vivía con mis abuelos y mi madre. Y mi madre trabajaba en una gran empresa y de vez en cuando les daban pagas de beneficios, pero muy de tarde en tarde y sin avisar. Entonces mi madre comentaba, vaya, me han dado una paga de beneficios y al poco surgía algo, o una ruptura en la casa, no sé, algo que había que comprar, se rompía ujú, un electrodoméstico, había que hacer una obra en la casa ujú. inexorablemente. Decía, vaya, qué pena, nunca puedo disfrutarlo porque al poco surge algo con el que me voy a gastar ese dinero extra. Y yo meditando sobre ello, en un momento llegué a una conclusión, digo, no, es justo al revés como hay que mirarlo. El universo nos ha dado antes el dinero que vamos a necesitar. Es decir, el universo prevé. Por lo tanto, eso quiere decir que el universo nos da ya las armas con las que podemos afrontar, perdón, las circunstancias dolorosas o oscuras a las que tenemos que encontrarnos a lo largo de nuestra vida. Por eso yo Qué bonito. considero que el Quijote es lo uno y es lo otro, porque es una obra de Ujú. alquimia. Por lo tanto, es una obra de armonización de opuestos. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartir. Y como penúltima pregunta, aunque me estaría muchas horas, precisamente lo has nombrado hace poquito, ¿no? El tema de la locura de Don Quijote. ¿Es realmente locura o es una forma de ver el mundo desde otro paradigma? Y no es locura, es el más cuerdo de todos los caballeros. ¿Cómo responderías a esto? Bueno, realmente es una pregunta que realmente, perdóname, me hace gracia, ¿no? Porque ¿qué ocurre con un filósofo? Un buscador de conocimiento, de sabiduría, pues una sociedad horizontal, en una sociedad que no va más allá de, dijéramos, de esa vida lineal y horizontal, le llamaría loco. ¿Qué Ujú. necesidad tienes de meterte en complicaciones? Yo recuerdo en una ocasión un chico hablando con él me decía, oh, no me habléis de esas cosas que me da dolor de cabeza. Claro, el Quijote está plasmada de una manera muy sutil, porque también en eso hay que reconocer que el autor, que aunque Cervantes dice que la obra no es suya, sino de un historiador musulmán, Ujú. sí, Ahmet Benengeli. De Benengeli, pues que es, bueno, puede ser una concesión literaria o puede ser verdad, quién sabe. Los arquetipos se proyectan por distintas formas. Pero realmente, más allá de la locura aparente, realmente es una locura divina, es la locura divina. Y aquí voy a hacer otra concesión. Voy a leer algo que dijo el opuesto a Carl Jung, fíjate, Sigmund Freud. A ver. Sigmund Freud, en el primer Congreso Psicoanalítico de Viena, que fue en el año 1912,
dijo: el Quijote de Cervantes, que he releído a lo largo de mi vida unas 7 u 8 veces, simboliza para mí esa locura sublime que es quizá el más alto grado de sabiduría e idealismo a los que los seres humanos podemos aspirar, aunque como siempre sucede, mediante un largo proceso de autoconocimiento y de la sublimación misma de los instintos. Por lo pronto, no he encontrado mejor forma que esa gran novela de Cervantes para acercarme a la locura, sin la sensación de angustia y vértigo que sin remedio acompaña a esa terrible experiencia. Bien, esto es comentado por el padre del psicoanálisis, ¡Qué aquel que maravilla! ¡Qué maravilla! tachamos muchas veces de Sí. materialismo. Yo soy de la teoría de que a Sigmund Freud hay que conocerlo de verdad también, más De allá hecho, de... sí. De hecho, María Jesús, he leído hace 3 días que Sigmund Freud aprendió español para Sí, leer El Quijote. para leer El Quijote. Y él creó una especie de pequeña sociedad con amigos que también querían español, que le llamaba, creo que la Academia Española, Ujú. o algo así, en sus épocas más jóvenes, Sí, sí. ciertamente. Entonces, claro, podríamos hablar de la locura patológica y de la divina locura. Pero Jung también empleaba otra expresión. Él comentaba en sus charlas con sus discípulos o amigos, ¿conoce usted una persona sana? Tráigala a mi consulta y yo la curaré. Qué bueno. Es decir, tratar de aspirar al mundo de los arquetipos, es decir, lanzarse a emprender el viaje del héroe, requiere de la divina locura, que no es sino la fuerza del alma que penetra en nuestro espíritu temporal para impulsarnos a ir alcanzando un mayor grado de humanidad, que debería ser una mayor conexión incluso con nuestra propia divinidad. Entonces, benditas sean las locuras del Quijote, porque representan la locura de los idealistas, la locura de los sabios, de los maestros y de los discípulos, que consagran su vida a alcanzar una mayor sabiduría y plasmarlo para bien de la humanidad. Bendita sea esa locura y que ojalá nos toque vivirla. Qué maravilla, María Jesús. Pues me gustaría cerrar aquí, aunque podríamos estar muchas horas y hacer muchos capítulos, pero quiero que la gente vaya corriendo a comprarse el Quijote y lo lean lo antes posible. Sí que te quería preguntar para cerrar algunos conceptos que podamos aplicar a nuestro desarrollo personal, a nuestro conocimiento emocional, porque mucha gente quizá verá abstracto lo que hemos hablado y dirá, bueno, pero yo quiero mejorar mi vida, quiero conocerme a mí mismo, ¿cómo puedo utilizar el Quijote con la ayuda de Jung para desarrollarme, para crecer, para conocerme? O sea, un poco la parte práctica del pensamiento junguiano y de Don Quijote. Bien, yo aquí puedo hablar de mi experiencia personal, cómo lo estoy logrando yo. Yo tengo que agradecer a mis años de estudios en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, que me dio las claves para penetrar en este, podríamos decir, en este misterio, o para abrir la tapa de ese cofre de oro donde se une la sabiduría aportada por Carl Gustav Jung con, dijéramos, las claves simbólicas y alquímicas que están narradas en el Quijote. Indudablemente, si estábamos hablando antes de los arquetipos, de lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, realmente la filosofía sería el nexo de unión, es decir, o la clave o la llave que nos abre las puertas de esos arquetipos. Ahora bien, Jung aconsejaba a sus pacientes, cuando llegaban a su consulta y le hablaban de su falta de sentido de la vida, les hablaban de su tristeza o de su melancolía. Él les daba un consejo que curiosamente lo vemos también en las enseñanzas de los maestros a sus discípulos. Es decir, por un lado, humildad, que sería aceptar, dijéramos, la sombra,
aceptar aquella parte en nosotros que todavía no está cosmogonizada, y por otro lado, la generosidad. Es decir, yo formo parte de una unidad que es la especie humana, y mi estar en este espacio-tiempo no solo es importante para mí, sino también es importante para la humanidad de la que formo parte. Como una célula forma parte de un tejido, que forma parte de un órgano, que forma parte de un sistema, con una finalidad, que es ese cuerpo vivo que configura. Pues en principio partiendo de esa, es decir, lo que desconozco de mí, cómo puedo conocerlo, pero con una actitud de generosidad. Yo pienso que el universo es un ser mental. Perdón, ya llevo mucho tiempo hablando. El universo es un ser mental. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Porque nosotros somos seres mentales. Y si somos proyecciones de un universo, emanaciones de un universo y somos mentales, quiere decir que emanamos de un ser vivo mental. Ese ser vivo tiene ideas, por lo tanto, piensa, y esas ideas serían los arquetipos, que llegan a nosotros a través de, primero, una especie de lo que diría Jung, el inconsciente colectivo. Y ahí, de acuerdo a nuestro trabajo sobre nosotros mismos, podremos conectar a través de nuestro inconsciente personal, como se hace a través de las diferentes vías. Lo hacen los artistas, lo hacen los sabios o los filósofos, lo hacen los idealistas, etc. En nuestro caso, claro, yo recomendaría una experiencia de formación o estudios filosóficos, que es lo que nos daría la clave para ir conociendo la obra de Jung, entendiendo la obra de Jung de una manera sencilla, natural y cotidiana, y eso nos permitiría, lógicamente, abrir la otra puerta o abrir el otro cofre que representa todos los valores que encierra el arquetipo de los arquetipos, que es Don Quijote de la Mancha. Es decir, Buenísimo. existe una posibilidad inmediata. Buenísimo, pues entonces invitamos a nuestros espectadores a buscar la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis más cercana que tengáis para adquirir una formación universal, general, básica sobre filosofía de Oriente y Occidente, que nos permitirá entender la psicología profunda y también la gran literatura universal. Y María Jesús, no quiero despedirte sin que nos invites a tu curso en Universitas Estudios Generales, esa universidad online, esa plataforma también de Nueva Acrópolis, donde has creado un curso maravilloso y me gustaría que lo explicaras brevemente para nuestros espectadores y que se apunten, se anoten a ese curso. Bueno, yo traté de organizar un curso que fuera muy práctico, que estuviera al alcance de cualquiera, puesto que pienso que lo que nos enseña Jung es muy aplicable a nuestro momento histórico también, al conocimiento práctico y cotidiano de nuestra propia vida, y que nos ayuda también a entender toda una serie de cosas a las que a veces nos enfrentamos en la vida. Se dice que Freud, la psicología de Freud, contempló más eh, perdón, la primera etapa de la vida de las personas, perdón, que fue la infancia. Sin embargo, en el caso de Jung, fue más la madurez. Lo que sí es cierto es que entre los 35 y los 50 años, en nuestro viaje de héroe de cada uno de nosotros hay un gozne, porque si hasta esa edad estábamos entrando en la vida, a partir de ese momento doblamos y salimos. Por lo tanto, las preguntas sobre la vida en la primera etapa nos las vamos haciendo, pero bueno, pues de una manera, como si dijéramos, más optimista. Cuando llegamos a ese cruce, las preguntas toman un cariz más pesimista, porque dice, ha pasado la mitad de mi vida y realmente me sigo enfrentando a los misterios de la vida. Y Jung, en ese sentido, dio claves muy importantes y muy válidas para entender también incluso nuestra forma de ser, nuestra propia riqueza interior, nuestro lado oscuro, qué podemos hacer con ello, etcétera. Incluso aceptando pues hasta las pequeñas locuras que él llamaba complejos, ¿no?
Sí. En este curso yo lo que traté es de hacer una especie de pequeño orden recorriendo un poco el origen familiar de Jung, circunstancias de su vida personal y luego los distintos puntos importantes de su vida. Pues, por ejemplo, sus trabajos con Freud, la situación con Freud, las analogías y diferencias entre Freud y Jung, el tema de los arquetipos, lógicamente, las tipologías, etcétera, el misterio de la torre en Bollingen, el trabajo de la relación de la psicología y la alquimia, etcétera. Entonces he tratado de que fuera un programa fácil de comprender, cotidiano, va con material de apoyo también que se puede descargar y yo creo que es ameno, por lo menos es lo que me han contado alumnos que lo han hecho. Ujú. Resulta fácil y ameno de estudiar o de leer, no es complicado. Y bueno, pienso que nos puede ayudar. Por lo menos a mí todo el estudio de todos estos elementos me ayudaron mucho, incluso también a comprender las diferentes etapas de la vida y las diferentes, podríamos decir, tipologías arquetípicas que vamos atravesando a lo largo del viaje del héroe. Muy bien, genial, genial, María Jesús. El curso se llama Carl Gustav Jung, Claves de Autoconocimiento. Lo vais a encontrar Exactamente. en la página web de Sí. Universitas Estudios Generales. Sí, Y sí, María Jesús, y también, perdona, tienen un enlace directo desde mi página web. O sea que ujú, pueden entrar en la página web de la asociación www.inarcadiacentro.es con K y ujú, con Z y ahí tienen ujú. un enlace directo al curso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Hemos disfrutado un montón con esta entrevista tan profunda, tan bella y nos ha dejado muchas puertas abiertas. Así que me gustaría invitarte para un segundo programa con esta temática o con otras similares, porque eres un pozo de sabiduría, eres una dama filósofa y gran conocedora de la psique humana y te queremos invitar a otras entrevistas, a otros programas y de momento lo dejamos aquí por hoy. Os recordamos conectar con las escuelas de filosofía más cercanas que tengáis, leer la obra de Don Quijote de la Mancha y formaros en Universitas Estudios Generales. Muchísimas gracias, María Jesús. Muchas gracias a ti, Héctor. Encantada de trabajar contigo y de encontrarme y de dialogar. Muchísimas gracias a ti también. Hasta Un fuerte pronto, a abrazo. ti y a todos. Hasta pronto.